Sea sincero, como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan versus LeBron, Yankees versus Red Sox, Lakers versus Celtics, Cowboys versus Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, esto es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros, que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quiera entretienen. Así que, saca tu refrigerador de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que estás viendo esta grabación. Charlie de Sports Are Us Podcast, y en el día de hoy vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional, específicamente lo que estuvo aconteciendo en la temporada del 2024 de los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que para muchos fanáticos de los Vaqueros de Bayamón fue una temporada sumamente agridulce en torno a lo que fue el inicio de temporada o entrando a la temporada con un nivel de expectativa bastante alto, tomando en cuenta la plantilla que Bayamón lucía a nivel del colectivo en el papel, ¿verdad? Cuando no podemos decir que al principio de temporada, pues el equipo tenía un super equipo porque habían jugadores que no se habían reportado en ese momento, pero por lo menos a nivel de la expectativa, tomando en cuenta lo que había sido la temporada del 2023, que en temporada regular fue el mejor equipo de la temporada regular, y visitaron la final a pesar de no llevarse el campeonato. Mucha gente y muchos fanáticos tenían a Bayamón como uno de los mejores equipos entrando a la temporada del 2024. Pero la realidad fue otra. La realidad dice que la temporada finaliza con marca de 10 victorias y 24 derrotas, finalizando como el peor equipo a nivel de victorias y derrotas de la temporada del 2024. Sorpresivamente, los Vaqueros de Bayamón no dieron la talla de lo que se estuvo eh, acumulando o lo que era la expectativa de muchas personas entrando a la temporada por muchos factores. Primer factor, pues situaciones de salud, tomando en cuenta un equipo que ya venía cargando un largo millaje de juegos jugados, ¿verdad? Liderado por jugadores veteranos, Javier Mojica, Javier González, Ismael Romero. Realmente era un equipo que tenía un largo millaje, ¿verdad? De igual manera Ángel Rodríguez y el resto del equipo. Era un equipo que dentro del éxito que han tenido durante las pasadas 2, 3, 4 temporadas, es un equipo que al dado a que han tenido tanto éxito, pues han tenido que jugar más juegos que la inmensa mayoría de otros equipos, tomando en cuenta, ¿verdad?, el éxito que han tenido y el tener que jugar hasta finales de temporada. La realidad es que en la temporada del 2024 significa el fin de una era. El fin de una era que fue liderada por Javier Mojica, Ángel Rodríguez, Ismael Romero, Benito Santiago, el mismo dirigente Nelson Colón. Estos 5 integrantes fueron parte fundamental de lo que fue un equipo que fue 2 veces campeón del baloncesto superior nacional y que en el intervalo de tiempo que estuvieron juntos fueron el equipo que más victorias obtuvo durante el transcurso de ese tiempo. Fue un equipo exitoso sin duda alguna, pero mucha gente pudiera decir que quedaron a deber, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que fue el final de la temporada del 2023 y ya entrando a la temporada del 2024 se veía un equipo que había ya empezado a cambiar su plantilla, tomando en cuenta de que no se repitió a Benito Santiago siendo cambiado por un C Branch a los Mets de Guaynabo. Luego de eso, durante el transcurso de la temporada regular, empiezan a perder piezas, pero esta vez por la parte de la salud, donde Javier Mojica cae, Javi González cae, y luego de eso pues empieza lo que es el proceso de reconstrucción de inmediato de los Vaqueros de Bayamón, comenzando por Ángel Rodríguez, quien fue cambiado a los Cangrejeros de Santurce en conjunto con Oenis Medina y un turno de segunda ronda por Isaiah Palermo, Kyle Rose y Christopher Brady. Esto comenzó rápidamente un efecto dominó a nivel de cambios, porque luego de eso se cambia a Ismael Romero para los Mets de Guaynabo en conjunto con Jovari Josiah, y entonces los Vaqueros de Bayamón pues reciben a cambio
a lo que fue Gary Brown, EJ Crawford, Brandon Boyd, un turno de segunda ronda de nuevo ingreso del 2025, también un turno de primera ronda del sorteo del 2026, en adición a los derechos de refuerzo de Marcus Cousins. Realmente fueron muchas piezas las que estuvieron entrando a los Vaqueros de Bayamón. Cuando miramos el equipo de lo que comenzó en ese primer juego contra los Gigantes de Carolina, que casualmente fue una victoria para los Vaqueros de Bayamón, empañándole la celebración a los Gigantes de Carolina de lo que fue la temporada del 2023. Vimos un cuadro inicial que empezó la temporada con Javier González, Tony Bishop, Onsi Branch, Ismael Romero y Javier Mojica, viniendo del banco con Oenis Medina, Robert Nieves, Alexis Negrón, Darren Spotsville, Geraldo Teixeira, Cristian Pizarro y Wayne Gabriel. Sabemos que Cristian Pizarro y Onsi Branch eventualmente pasan a los actuales campeones del baloncesto superior nacional, criollos de Cagua, y Bayamón siguió el proceso de reconstrucción ¿verdad? En miras a lo que va a ser la temporada del 2025. Y más adelante estaremos hablando de lo que fue el 2025, ¿verdad? Pero específicamente en el día de hoy, pues quiero hablar de lo que fue la temporada del 2024. Es un recap y la realidad es que cuando miramos la temporada, pues como fanático que soy de los Vaqueros de Bayamón, fue una temporada difícil. Una temporada difícil no solamente como fanático, sino de igual manera difícil para mí, mirándolo desde la perspectiva de la cobertura del deporte, ¿verdad? Porque pues el poder tener interacción con ustedes fanáticos que nos sintonizan a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Apple Podcasts o Spotify, ustedes se dejaron sentir sus expresiones, sus frustraciones ante las derrotas, ante la falta de movimiento en algún momento de la temporada con los refuerzos. Sabemos que Wayne Gabriel fue un refuerzo que empezó la temporada con los Vaqueros de Bayamón y no fue hasta el final de junio que el contrato del jugador finalizó para entonces finalmente hacer un movimiento de refuerzo. La verdad es que Wayne Gabriel quedó a deber para la franquicia de los Vaqueros de Bayamón porque fue un jugador que en toda la temporada del 2024 y cuando se anunció este refuerzo, fue un refuerzo que mucha gente tenía altas expectativas de él, incluso considerándolo uno de los mejores refuerzos de la temporada del 2024, por lo menos esa era la expectativa. Del dicho al hecho hay un largo trecho y la realidad es que nunca se convirtió en una realidad el juego de Wayne Gabriel. Y más mirándolo luego que fue en los Juegos Olímpicos, donde la versión de Wayne Gabriel que se vio en la Olimpiada en el uniforme del sur de Sudán fue un jugador completamente diferente al jugador que vimos con los Vaqueros de Bayamón durante el transcurso de la temporada del 2024. Hubo destello durante el transcurso de la temporada que tú decías, si ese es el jugador que probablemente pudiera ayudar a Bayamón a ganar más juegos de lo que realmente ayudó a Bayamón a ganar. Pero también hay que ser justo con Wayne Gabriel y no quiero eximir ¿verdad? A Wayne Gabriel de la poco productividad que tuvo en la temporada del 2024, porque sin duda alguna no cumplió con las expectativas de todos nosotros fanáticos de los Vaqueros de Bayamón. Pero también hay que mencionar la parte de que Wayne Gabriel estuvo jugando con un montón de jugadores en la plantilla que no eran los jugadores que tú pensabas que iba a tener. Vuelvo y repito, la expectativa era tener a Javier González, Javier Mojica, tenían a Ángel Rodríguez en algún momento. ¿Verdad? La plantilla del equipo a nivel del papel era una expectativa diferente completamente a la que tenía. O sea, Wayne Gabriel y Ángel Rodríguez hubiesen visto mucho mejor si hubiesen tenido más tiempo de jugar juntos y de tener esa oportunidad de crear una cohesión, porque yo pienso que sus juegos hubiesen combinado perfectamente bien. Tú le añades a un Javier González viniendo del banco, un Javier Mojica en el ala, trayendo a Ismael Romero del banco, con un Cristian Dulírer, ¿verdad? Que eventualmente pues, vino a la plantilla de los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que el equipo hubiese lucido mucho mejor a nivel de lo que era la cohesión, ¿verdad? De lo que se esperaba en algún momento. Yo pienso que, me acuerdo que uno de mis compañeros, Omar Cabrera, mencionaba al principio de temporada del 2024 que el equipo no estaba confeccionado correctamente. Y el tiempo le dio la razón, porque cuando miramos el equipo, a nivel de lo que fue el cuadro inicial de los Vaqueros de Bayamón entrando a la temporada del 2024, pues empezaron con Javier Mojica y Javier González, dos jugadores que están por encima de los 35 años de edad y que no es lo ideal tú empezar una temporada del baloncesto superior nacional que es tan demandante a nivel físico, ¿verdad? Por no solamente el tipo de juego que se juega en esta liga donde la fisicalidad es bastante alto,
sino de igual manera el calendario puede ser algo atropellado en muchas ocasiones. Y ya mencioné, ¿verdad?, que de igual manera, dado el éxito que este equipo había tenido durante el transcurso de la temporada pasada, 2023, 2022, 2021, 2020, fueron 4 años que le estuvieron metiendo millaje a nivel de juegos jugados porque pues el éxito, ¿verdad?, te hace jugar más juegos que otros equipos pues, que se eliminan en el transcurso, sea de la temporada regular o de la postemporada. So, cuando obviamente mirando los resultados, pues tú dices contra, el compañero tenía razón, porque él lo miraba desde la perspectiva de que no era ideal tú tener que empezar la temporada con estos dos señores y la verdad es que es lo correcto. Y las lesiones le pasaron factura a estos dos señores, lo cual alteró completamente lo que era la expectativa de Nelson Colón y Wilfredo Pagan entrando a la temporada, porque tú traes a un Cristian Pizarro para ser tu jugador suplente en el momento que Ángel Rodríguez no estuviese en la plantilla de los Vaqueros de Bayamón empezando la temporada. Y luego cuando Ángel Rodríguez se integrara al equipo, pues entonces se convertiría en tu tercer point guard. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya no era el tercer point guard, era tu point guard inicialista con grandes expectativas de un equipo que tenía grandes expectativas y tú tenías a ese chofer, ¿verdad?, manejando el carro que era algo, ¿verdad?, no ideal para el equipo. Y a pesar de que hubo destellos en ocasiones donde lució espectacular, pero de igual manera, pues la situación con Cristian Pizarro siempre ha sido la misma. Un jugador sumamente inconsistente, un jugador que en algún momento señala destellos de ser un jugador de impacto en el baloncesto superior nacional, porque ha tenido impacto en el baloncesto superior nacional, tuvo impacto en la temporada del 2024, especialmente en esa recta final con los Criollos de Cagua, asistiendo a Travis Trice en ocasiones, ¿verdad?, con el manejo de balón y el repartimiento del juego ofensivo de los Criollos de Caguas, pero al mismo tiempo también con los Criollos de Cagua y más con los Vaqueros de Bayamón vimos también las peores versiones de Cristian Pizarro, ¿verdad? Un jugador sumamente inconsistente, un jugador con malas decisiones en muchas ocasiones, muy repetitivo, y la realidad es que cuando tú empiezas a mirar el proceso de lo que fue la temporada para Cristian Pizarro, pues fue una temporada que finaliza en un pico, convirtiéndose en campeón, pero que con los Vaqueros de Bayamón pues le echaron demasiado en el plato para lo que era la expectativa del mismo equipo. So, cuando miramos a Cristian Pizarro específicamente, ¿verdad? Y lo analizamos con el concepto de los Vaqueros de Bayamón, pues yo creo que es injusto, ¿verdad? Pues hacerle una crítica constructiva, ¿verdad? Porque al final del día yo creo que sacamos al jugador fuera de la expectativa, ¿verdad? De lo que él pudiera dar. Yo creo que, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces durante el transcurso de las veces que reaccionamos a los partidos, es el hecho de que, mano, tú entras a un equipo con la expectativa de ser el jugador número 4, el número 5, el número 6, número 7, como fue en el caso de Cristian Pizarro. O sea, literalmente estamos hablando de un jugador que no tenía ningún tipo de expectativa de estar en el cuadro inicial, de ni siquiera ser el sexto hombre del equipo, porque Bayamón tenía en ese momento al mejor sexto hombre por las pasadas 3, 4 temporadas en Ismael Romero. So, tú tenías este jugador que pudiera ser considerado como el séptimo, octavo jugador de la plantilla de los Vaqueros de Bayamón entrando a la temporada del 2024 y de repente le tienes que entregar las llaves de las riendas del equipo y no fue lo ideal. En el caso de Javier Mojica, lo mismo. Javier Mojica es un jugador que lamentablemente ha tenido mucho millaje en su cuerpo, ¿verdad? Ya en las pasadas temporadas hemos empezado a ver a un Javier Mojica empezar a desgastarse, ¿verdad? Ya no es el mismo jugador que lo fue en algún momento y es normal, ¿verdad? El padre tiempo está completamente invicto. Yo creo que es obvio, ¿verdad? Tomando en cuenta lo duro que Javier Mojica juega en ambas partes de la cancha. Yo creo que Javier Mojica es de los pocos jugadores en el baloncesto superior nacional que está en una condición física, o son pocos los jugadores que están en una mejor condición física que Javier Mojica. O sea, Javier Mojica trata su cuerpo súper bien y trabaja súper duro con su cuerpo y por eso le ha podido sacar todo lo que ha sacado a su cuerpo. Y no estoy diciendo que Javier Mojica no pueda aportar a equipos ganadores de este punto en adelante, porque lo ha demostrado ser, pero cuando tú le entregas la responsabilidad primaria a Javier Mojica entrando a la temporada del 2024, volvemos a lo mismo que decía mi compañero Omar al principio de temporada. El equipo estaba confeccionado completamente mal, ¿verdad? Porque tú estás dependiendo de un jugador que está más cerca de los 40 años, ¿verdad? De lo que pues, uno quisiera tener, y al final del día, ¿verdad? Pues no era lo ideal el tener este jugador que tú le entregas las riendas ofensivas, tomando en cuenta, ¿verdad? Un jugador, cuando tú traías al principio de temporada a un Tony Bishop y a Wayne Gabriel,
que a pesar de que son jugadores que podían meter el balón, no es su, ¿verdad? Su responsabilidad número uno. Son jugadores de roles que juegan dentro de un sistema de juego donde no son este típico jugador go-to guy. So, tú tienes dos jugadores refuerzo en un equipo que carecía ya de ofensiva porque entrando a la temporada del 2023 o finalizando la temporada del 2023, el equipo que menos metió balones durante el transcurso de esa temporada fueron los Vaqueros de Bayamón y no solucionaron ese problema. Trajeron dos refuerzos que a pesar de que han tenido éxito, por lo menos Tony Bishop, que ha tenido éxito en el baloncesto superior nacional con un sinnúmero de franquicias en su historia en la liga, es un jugador que tú sabes que no es el típico jugador que tú le vas a dar la bola y tú esperas 20, 25, 30 puntos noche tras noche, porque no es ese tipo de jugador. Mucho más con Wayne Gabriel, ¿verdad? Que es un jugador que quedó de ver en todos los sentidos de la palabra, no solamente ofensivamente, sino de igual manera defensivamente. O sea, Wayne Gabriel, no voy a decir que no demostró estar en el nivel del baloncesto superior nacional, porque eso sería yéndose a los extremos, pero quedó a deber. O sea, no hay mucho más que se pueda decir allá al respecto. O sea, es claro y evidente. So, al final del día, cuando miramos la temporada del 2024, entrando a la temporada del 2024, pues yo creo que la confección del equipo al final del día, pues no fue la mejor. Obviamente, pues mirándolo desde la perspectiva, yo creo que ¿verdad? Hay que ser justo con Wilfredo Pagán y con Nelson Colón en el sentido de que, hermano, tú no puedes anticipar lesiones. Y aún así, ¿verdad? Yo pienso que Bayamón tenía un equipo sumamente profundo, pero cuando las lesiones se acumulan de la manera que se fueron acumulando y la falta de ofensiva pues se añade a eso, pues yo creo que fue algo que era claro. En el caso de Onsi Branch, ¿verdad? Que en algún momento jugó con los Vaqueros de Bayamón, que empezó la temporada de los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que Onsi Branch fue otro jugador que a mí en lo personal no me agradaba el cambio de Benito Santiago por Onsi Branch y lo repetí. Y yo creo que el video de reacción de ese cambio está en nuestra plataforma, lo puedes conseguir en YouTube, Apple Podcast y Spotify, donde yo decía, no me gusta el cambio. A mí me gusta Onsi Branch en lo personal como jugador, pero cuando tú miras la dinámica de los Vaqueros de Bayamón, y tú tienes un equipo que ya en la pasada temporada careció de puntos, tú traes un jugador que no es un metebola. Entonces tú tienes un jugador que en Mérito Santiago, que es uno de los mejores tiradores, por lo menos spot, setup shooters, ¿verdad? Un tirador que cuando está spoteado en su esquina es un tirador letal en esta liga y que el equipo contrario tiende a respetarle el tiro y eso te crea espacio porque el jugador que lo defiende a él no tiende a dejarlo solo porque sabe el calibre de jugador que es él y el calibre de tirador que es él. En el caso de Onsi Branch era todo lo contrario, que muchos equipos negocian ese tiro, porque independientemente de que el jugador se caliente y se haya calentado durante el transcurso de ocasiones con los criollos de Cagua, es un jugador que tú vas a negociar el tiro, especialmente con esa plantilla de Caguas, ¿verdad? Que era liderada por Travis Trice, Louis King y Akil Mitchell. Era claro, ¿verdad? Y yo creo que con Bayamón, pues, me sorprendía mucho la narrativa entrando al cambio y yo entendía el hecho de que la gente me decía, no, Charlie, pero es que había que cambiar a Benito Santiago. Y yo estaba claro de que había que cambiar a Benito Santiago. Pero cuando tú cambias a Benito Santiago por un Onsi Branch y tú dices, mano, ¿de dónde los puntos van a salir? Pues esa parte, pues el tiempo me dio la razón, ¿verdad? Porque es que Bayamón no tenía lo suficiente a nivel ofensivo para contrarrestar lo que pudiera hacer otro equipo, ¿verdad? A nivel general. Y yo creo que cuando miramos la temporada del 2024 de los Vaqueros de Bayamón se resume bastante simple. O sea, obviamente añadiéndole ¿verdad? La parte de la salud y del éxodo que hubo de jugadores, yo creo que Bayamón no cumplió con la expectativa tanto ofensivamente ni defensivamente. O sea, perdieron su identidad defensiva en gran parte de la temporada, a pesar de que en la recta final de la temporada recobraron algo defensivamente, y ya mismito vamos a hablar de eso, pero cuando miramos el gran grueso de la temporada del 2024 los Vaqueros de Bayamón, no cumplieron ofensivamente ni defensivamente con lo que era la expectativa entrando a la temporada del 2024 y por eso en gran parte es que el equipo pues tiene récord de 10 y 24 al final del día. Y eso pues ¿verdad? Es un gran resumen de lo que fue la temporada del 2024 de los Vaqueros de Bayamón. Hablemos de Ángel Rodríguez y hablemos de lo que fue el fin, ¿verdad? De la era de Ángel Rodríguez con los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que pudiéramos decir fácilmente y sin duda alguna de que Ángel Rodríguez en su tiempo en los Vaqueros de Bayamón fue una sumamente exitosa. Desde el ser jugador nombrado el novato del año, fue MVP de la temporada regular, MVP de la final, dos veces campeón y sin duda alguna se convirtió por lo menos en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Con el uniforme vaquero como uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador del baloncesto super nacional. Cuando Bayamón estuvo en su pick
durante este proceso, ¿verdad? De victorias que estuvieron obteniendo con el núcleo ya mencionado. La verdad es que pues el fin de Ángel Rodríguez con la franquicia ya se venía a venir, ¿verdad? Y lo mencioné al principio, antes de que empezara la temporada del 2024, el hecho contractual de Ángel Rodríguez y que mucha candela me busqué durante el transcurso de la temporada y desde ese momento que rompimos la noticia o traímos a colación, ¿verdad? La noticia del contrato de Ángel Rodríguez en referente a lo que se sabía que estaba pasando tras bastidores con las negociaciones del jugador. Lamentablemente fue unas negociaciones de meses, de tal vez incluso de años, ¿verdad? Porque venía ya arrastrándose de temporadas pasadas, pero específicamente lo que fueron los últimos meses, acercándose a la temporada del 2024, fue la parte donde se empezó a empeorar pues, las situaciones, ¿verdad? Porque hubo fricción entre la relación del jugador y el equipo ante las negociaciones que hubo y las cosas que se dijeron tras bastidores, que nosotros decíamos, ojo con esto, y fue algo que nunca se me desmintió, pero tampoco, ¿verdad? Pudieron confirmar la información. Y yo le decía a la gente constantemente que me escribía durante el transcurso de la temporada, cuando los vaqueros de Bayamón y sus gerencias sacaban pequeñas entrevistas que eran bien cuidadosos con la forma en que decía las cosas. Siempre decían, estamos negociando, estamos trabajando, estamos en conversaciones. Y yo le decía, y la gente decía, viste que Ángel está ahí. Y yo decía, bueno, sí, perfecto. El negociar, el conversar, el ser optimista, no es una conclusión ni una certeza de que el jugador estaba bajo contrato. Y la realidad era que el contrato de Ángel Rodríguez estuvo bajo contrato durante el transcurso de la temporada del 2024 por un tecnicismo de 1.5, dado a la situación de la temporada del año de COVID, que afectó a varios jugadores, ¿verdad? A nivel contractual. Y por eso fue la razón por la cual eventualmente pues él juega y termina jugando con los Vaqueros de Bayamón por el poco tiempo que jugó. Y lo que fue obviamente la temporada del 2024, ¿verdad? A nivel general, porque también pues, finaliza jugando con los Cangrejeros de Santurce. Yo creo que la situación, por lo menos del lado de acá, ¿verdad? De Sports Charles Podcast, era algo que se venía a venir y que lo recalqué constantemente y siempre me paré ante la cámara y dije, desmiéntanme, digan lo contrario, ¿verdad? Vayan y parecen de frente y no tienen que ser en esta plataforma, vayan a cualquier plataforma que usted se sienta cómodo o a través de su misma plataforma y digan la que hay, pero no podían y no pudieron porque sabían que la verdad siempre salió a reducir y la verdad nos hará libre. O sea, y al final del día tiraron, patalearon, hicieron 25 cosas en contra de Sports House Podcast, pero el tiempo nos dio la razón. Ángel Rodríguez no estaba bajo contrato, no se pudo llegar a un acuerdo contractual con el jugador y fue el cierre de la era de lo que fue Ángel Rodríguez con los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que el cambio al final del día fue un cambio fructífero para los Vaqueros de Bayamón porque pues salen de un jugador que ¿verdad? Era altamente, su demanda económica era bastante alta. Entonces tú empiezas pues este proceso nuevamente con pues, unos jugadores que dieron destello, liderados por Kyle Isaiah Palermo, Christopher Brady. Yo creo que estos tres jugadores dieron destello de lo que pudieran ser en el futuro en uniforme de los Vaqueros de Bayamón y de verdad que son cosas bien positivas para este equipo. Y más adelante quiero hablar de estos jugadores, pero Kyle Rose demuestra ser uno de los jugadores pilares de este equipo de los Vaqueros de Bayamón de este punto en adelante. Obviamente, pues hay que rellenar el equipo alrededor de él, ¿verdad? Con otros jugadores que van a ser de impacto, pero yo pienso que esa pieza, Kyle Rose, en conjunto con Isaiah Palermo y el mismo Christopher Brady, que me sorprendió muchísimo, ¿verdad? En uniforme de los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que ahí Bayamón adquirió tres piezas contundentes de lo que pudiera ser el futuro de los Vaqueros de Bayamón de este punto en adelante. Al final del día yo creo que fue un cambio beneficioso para ambas partes. Y cuando hablo de las ambas partes no me refiero a los Cangrejeros de Santurce, me refiero a Ángel Rodríguez, dado a pasar esa página de lo que había sido meses tras meses tras meses de negociaciones que no dieron a fruto y en el caso de los Vaqueros de Bayamón, pues de igual manera pasar la página de un jugador que estaba descontento con la situación contractual y que entonces tú lo mueves por tres jugadores más jóvenes, más baratos y entonces empiezas este proceso de reconstrucción. Eso pues luego de ese cambio crea un efecto dominó donde pues, entonces el hecho de tener a Ismael Romero en la plantilla del equipo, pues no hacía mucho sentido, ¿verdad? Y suena algo difícil de escuchar porque no fue algo en contra del jugador Ismael Romero, no fue en contra de lo que ha representado para los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que Ismael Romero desde que llegó de la fila de los Atléticos de San Germán a los Vaqueros de Bayamón
ha sido un jugador que ha mejorado año tras año. O sea, cuando analizamos lo que era Ismael Romero en su primera temporada con los Vaqueros de Bayamón, a lo que fue su última temporada con los Vaqueros de Bayamón, convirtiéndose en un jugador de la Selección Nacional de Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores nativos de Puerto Rico, y no solamente convirtiéndose en, sin duda alguna, el mejor sexto hombre del baloncesto superior nacional. Ismael Romero dejó sus huellas marcadas en el uniforme vaquero. Yo creo que al final del día era el momento de pasar la página con el jugador. Y vuelvo y digo, no es algo que el jugador haya hecho malo o no era que el jugador estaba quedado. Era el simple hecho de que ya habías pasado la página en torno a lo que había sido este núcleo que mencioné al principio de temporada de Benito Santiago, Ángel Rodríguez, Ismael Romero, Javier Mojica. Ya tres de esas piezas habían salido, o sea, incluyéndolo a él, pues era el momento, ¿verdad?, de pasar la página. Y entonces Bayamón trae a unos jugadores que son interesantes, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con Gary Brown y su situación de salud y su situación contractual. Hay varias cositas por ahí que eso pues tendremos más adelante la oportunidad de hablar de eso, pero yo creo que también pues Bayamón adquiere jugadores interesantes. EJ Crawford, que no necesariamente durante el transcurso de la temporada se vio cómodo en uniforme vaquero, ¿verdad? No encontró su espacio dentro de lo que pues, Nelson quería hacer con el equipo a nivel general. Y eso pues hay que darle tiempo a ver, ¿verdad? Si poco a poco durante el transcurso de las futuras temporadas o poco a poco durante el transcurso de la temporada del 2025, ya que no estás entrando a mediados de temporada, pues entonces puedes tener una mejor fluidez tanto ofensivamente y estar más cómodo con lo que es tu rol dentro del equipo. Yo creo que el cambio a él lo afectó muchísimo porque no se encontraba, o sea, no estaba en el cuadro inicial, no tenía como un espacio dentro de lo que Nelson quería hacer y eso pues afectó en grande a este jugador, pero sabemos que EJ Crawford ha sido un jugador de impacto, un buen jugador de rol, no va a ser el mejor jugador de un equipo, ¿verdad? Pero sí yo pienso que es un jugador que te puede aportar positivamente a equipos ganadores y ya lo ha demostrado durante el transcurso de su carrera, especialmente en uniforme de los Mets de Guaynabo. So, yo creo que es una buena adquisición. Otra de las piezas que adquirieron los Vaqueros de Bayamón en ese cambio de Ismael Romero fue Brandon Boyd, una pieza que dio muchos destellos, ¿verdad? Enseñó varias cositas ofensivamente con los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que Nelson Colón le dio la luz verde desde que se puso el uniforme. Y mucha gente al principio de temporada, cuando empezó a jugar, o al principio que él llega al uniforme de los Vaqueros de Bayamón, mucha gente se cuestionaba el por qué Nelson le está dando tiempo de juego, tanto tiempo de juego a él. Y no necesariamente a EJ Crawford, ¿verdad? Porque EJ Crawford era el jugador de renombre. Brandon Boyd no mucha gente sabía quién era él entrando esta temporada. Pero Brandon Boyd empezó a demostrar destellos de lo que él puede ser potencialmente como un jugador, en americano le dice el spark plug, ¿verdad? Un jugador que venga del banco y se convierte en ofensiva instantánea para este equipo. Yo pienso que Brandon Boyd tiene una peculiaridad bastante interesante porque es un jugador que te va a traer mucha dinámica ofensiva y defensivamente no es malo. Y también es un combo guard que te puede jugar en ocasiones la 1, en ocasiones te puede jugar la 2, puede jugar con la bola, puede jugar sin la bola. Demostró destellos de muchas cosas bien positivas. Bayamón tiene un jugador ahí que para mi opinión es un keeper en miras a lo que van a ser las diferentes piezas que Bayamón va a necesitar para ser contendores para futuras ocasiones, para futuras temporadas. Yo pienso que Brandon Boyd fue un acierto para este equipo, a pesar obviamente del récord que no ganaron casi juegos en la temporada. Y al final del día, ¿verdad? Aparte de las cosas que Bayamón también adquiere en ese proceso, eran los derechos de Marcus Cousins. Ya, ¿verdad? Durante el transcurso de la misma temporada del 2024 se empezaron a rumorar cosas de que DeMarcus Cousins pudiera ser una realidad para este equipo. Y uno decía, pero espérate, se convierte en una realidad. No hacía mucho sentido tomando en cuenta el récord que el equipo tenía en ese momento. Pero ahora, entrando a la temporada del 2025, tú empiezas a decir, ok, DeMarcus Cousins puede ser una realidad para los Vaqueros de Bayamón como uno de sus refuerzos entrando a la temporada del 2025. El tiempo dirá. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas me han estado preguntando, ¿verdad? Durante el transcurso de las conversaciones de lo que va a ser el futuro de los Vaqueros de Bayamón, es esta pregunta. ¿Quién debe ser los refuerzos de Bayamón entrando a la temporada del 2025? Y si la posibilidad de Christian Doolittle y de Marcus Cousins ser una de esas combinaciones. Y la contestación a esa pregunta va a ser, veremos a ver. ¿Y por qué digo veremos a ver? Pues veremos a ver cuál va a ser la plantilla de los Vaqueros de Bayamón al final del día. Yo pienso que los Vaqueros de Bayamón todavía tienen trabajo por hacer a nivel de la plantilla, a pesar de que han hecho movimientos bastante interesantes.
Vamos a ver qué pasa de este punto en adelante. Todavía hay varias cosas que hay que atender a nivel de la plantilla, a nivel contractual. Ya mencioné Gary Brown es una de ellas. Y luego de eso, ¿verdad? Pues vamos a ver si Bayamón pues, determina quedarse con EJ Crawford, si va a cambiar a EJ Crawford por otras piezas. Van a ser muchas cosas interesantes. Cuando miramos el equipo a nivel general, la combinación de DeMarcus Cousins y Christian Doolittle sería una combinación interesante por el hecho de que pues, Christian Doolittle sabemos que es un jugador que a pesar de que ofensivamente no es un jugador elite en esta liga, es un jugador de impacto y hemos visto el crecimiento de Christian Doolittle desde el jugador joven, juvenil, que salió de la Universidad de Oklahoma a meterse en una burbuja, a reforzar a los vaqueros de Bayamón, quienes eventualmente se convierten en campeones. En ese momento, el rol de Christian Doolittle era claro y contundente. Defensa, rebote y pase. Ofensivamente, Bayamón no necesitaba los puntos de él porque contaba con los servicios de Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Benito Santiago y Ismael Romero. Pero durante el transcurso del éxodo de estos jugadores, poco a poco las responsabilidades de Christian Doolittle han aumentado. El año pasado vimos un Christian Doolittle que hubo una ventana y corta, porque fue bastante corta, donde Christian Doolittle ofensivamente realmente se empoderó de la ofensiva de los vaqueros de Bayamón y la ofensiva en gran parte estaba corriendo a través de sus manos. Y bueno, dio destellos bien positivos del equipo. Obviamente no es su rol ideal. Su rol ideal es ser un jugador de rol que pues, pueda alimentar y jugar en el colectivo y que sean otros jugadores que puedan llevar la carga ofensiva. Si tú miras la plantilla o la potencial plantilla de tener, por ejemplo, a un Javier Mojica, un Steven Thompson, un Gary Brown, un Kyle Rose, EJ Crawford, Brandon Boyd, DeMarcus Cousins, pues ahí hay bastantes toques ofensivos donde él puede acomodarse dentro de esos nombres y ser un jugador más de rol y no necesariamente tener un rol protagónico ofensivamente, porque entonces la ofensiva correría a través de lo que sería Gary Brown, de Marcus Cousins, que ya demostraron poder jugar efectivamente juntos en los Mets de Guaynabo, tomando en cuenta, ¿verdad? Y mucha gente se le olvida, Gary Brown ese año lideró la liga en asistencia y de Marcus Cousins fue uno de los mejores refuerzos de esa temporada del 2023. Estamos hablando de que tú añades esos dos jugadores a un Steven Thompson, que entonces la responsabilidad ofensiva no tiene todos los ojos puestos en él, ¿verdad? Que también ha sido un jugador que ha tenido problemas, ¿verdad? Cuando los equipos cargan o hacen planes defensivos en su contra, porque es más fácil, ¿verdad? Cuando Ángel no está, o Benito no está, o Javier no está, pues entonces los toques, pues entonces saben que van a ir a él y es más fácil tú cargar la defensiva hacia él y entonces la efectividad del jugador tiende a caer bastante. Pero cuando tú lo bajas a la responsabilidad ofensiva número 3 o número 4, dependiendo de los nombres que estén en cancha, ¿verdad? Tomando en cuenta Gary Brown, de Marcus Cousins, Christian Doolittle, Javier Mojica y el mismo pues, Steven Thompson, yo creo que es un rol mucho más cómodo para ese jugador y Bayamón tendría cosas más positivas ¿verdad? A nivel de lo que sería este equipo. La verdad es que es un equipo que tiene piezas positivas en la plantilla. Yo creo que si algo demostró durante el transcurso de la temporada del 2024 fue el hecho de entregarle las riendas a Kyle Rose. Kyle Rose es un jugador que demostró ser un jugador bastante de impacto en este equipo y no voy a decir que se va a convertir en el 2025 en el jugador franquicia, pero tú tienes que seguir dándole toques porque durante el transcurso del tiempo que Kyle Rose siguió teniendo toques en el equipo, la cantidad de puntos y la cantidad de efectividad ofensiva fue aumentando, lo que te demuestra que el jugador tiene la capacidad para llevar un rol protagónico ofensivamente en un equipo que pudiera tener diferentes piezas. A mí me intriga mucho entrando a la temporada del 2025 ese jugador, Carlos, ¿cuál va a ser el rol de los vaqueros de Bayamón con ese jugador entrando a la temporada del 2025? Obviamente eso va a depender de lo que va a ser la plantilla del equipo entrando a la próxima temporada. Al final del día, ¿verdad? Volviendo al tema del 2024 los vaqueros de Bayamón, temporada bien difícil, bien atípica para los vaqueros de Bayamón. Y la última pregunta que yo creo que mucha gente quiere saber es, ¿qué va a pasar con el dirigente? ¿Se deben quedar los vaqueros de Bayamón con Nelson Colón? ¿Deben de despedir a Nelson Colón? ¿Deben de darle la oportunidad a Nelson Colón de buscar su nuevo destino? Pues la verdad es que se van a reír de esta contestación, pero todas las contestaciones son correctas y todo va a depender, ¿verdad?, de lo que Nelson Colón quiera hacer como dirigente. O sea, Nelson Colón para efecto contractual, y escuchen bien,
para efecto contractual, Nelson Colón le queda un año de contrato con los Vaqueros de Bayamón, lo cual no es simplemente el hecho de que Nelson Colón puede ir y firmar con otros equipos como la gente ha estado diciendo en las redes sociales. Nelson Colón no es un agente libre. Ahora bien, mirando la parte de lo que pudiera ser un proceso completo de reconstrucción, que es lo que apunta a que los Vaqueros de Bayamón quieren hacer entrando a la temporada del 2025, el proceso de reconstrucción podría incurrir en una limpieza completa desde Nelson Colón, Luis Camacho, incluso el Wilfredo Pagán. Todo esto pudiera estar pasando, ¿verdad?, a un nuevo plano del equipo y en miras a lo que va a ser un nuevo proceso completo de los Vaqueros de Bayamón entrando a la temporada del 2025. Aún así, al momento de esta grabación, la realidad es otra. La realidad dice que Nelson Colón actualmente sigue bajo contrato con los Vaqueros de Bayamón y hay que ver qué pasa durante el transcurso de la temporada. So, si tú me preguntas a mí y la decisión fuera para mí, yo tuviese la decisión de determinar qué debe de pasar con Nelson Colón en miras a lo que va a ser la temporada del 2025, para mí la contestación es simple. Yo pienso que Nelson Colón debe de permanecer como dirigente de los Vaqueros de Bayamón en conjunto con su asistente principal, Luis Camacho, tomando en cuenta no solamente lo que estuvo aconteciendo en la temporada del 2024, sino mirando el bigger picture, ¿verdad? No hay ningún dirigente en el baloncesto superior nacional desde el 2000 para acá que haya ganado más juegos que Nelson Colón y añádele a eso que también se anotó 2 campeonatos para la franquicia. O sea, a veces la gente mira el contexto de una mala temporada y quiere simplemente salir de X o Y o fulano y mengano. Yo creo que en gran parte la frustración de muchos fanáticos durante el transcurso de la temporada del 2024 recayó sobre los hombros de Nelson Colón. Pero siempre le hago la misma pregunta a todas estas personas que hacen este mismo argumento. ¿Qué dirigente en el baloncesto supernacional, qué dirigente en Puerto Rico hubiese llevado a los Vaqueros de Bayamón a un mejor récord que el que tuvieron de 10-24, tomando en cuenta todo lo que estuvo aconteciendo durante el transcurso de la temporada del 2024, cuando miramos a Javier Mojica lesionado, Javier González lesionado, Ángel Rodríguez fuera por mucha gran parte de la temporada y cuando llegó eventualmente fue cambiado, se cambia a Ismael Romero, o sea, todo lo que estuvo aconteciendo durante el transcurso de la temporada, incluyendo a un Wenyen Gabriel que vino con bombos y platillos como refuerzo y no cumplió con las expectativas. O sea, son un sinnúmero de cosas que estuvieron aconteciendo durante el transcurso de la temporada del 2024, que fue una tormenta perfecta para lo que fue eventualmente una temporada atípica para los Vaqueros de Bayamón. Y sí, yo no quiero quitarle responsabilidad a Nelson Colón también de lo que pudo haber hecho en ocasiones. Yo creo que yendo juego tras juego y analizando juego tras juego, ¿verdad? En algún momento fuimos críticos de cosas y la toma de decisiones que hubo en ocasiones, especialmente cuando en ocasiones estaba jugando jugadores veteranos mucho tiempo, en vez de darle las riendas a los jóvenes y olvídate, si ya la temporada estaba perdida, pues darle las riendas a los jóvenes y que sean los jóvenes que jueguen y que se desarrollen y que tengan la oportunidad de pulirse. Y eventualmente eso fue una transición que se dio, ¿verdad? Donde entonces se le dieron las riendas a Kyle Rose, se le dieron las riendas a Brandon Boyd, se le dio tiempo de juego a AJ Crawford y de repente tú empezaste a ver, ¿verdad? Ok, con esto, cuento con aquello. Christopher Brady también dio minutos interesantes de juego y de repente tú decías como que, ok, ahí hay cosas bastante interesantes, ¿verdad? Y Isaiah Palermo, pues lamentablemente no tuvo destellos, ¿verdad? Porque pues, estaba lidiando con varias cosas físicamente, pero yo creo que al final de la temporada pues se vieron cosas interesantes a nivel de la plantilla y yo creo que Nelson Colón, ¿verdad? Tiene que estar claro de la parte de lo que es la realidad, o sea, la realidad de lo que fue al principio de temporada o lo que era la expectativa al principio de temporada con lo que se convirtió en la realidad. Yo creo que para él se tardó un poco el switch, ¿verdad? Y no sé si a nivel competitivo, pues el hecho de que pues quería ganar y él pensaba que ganar juegos era pues teniendo los jugadores veteranos, los jugadores que ya lo han hecho, ¿verdad? Yo creo que eso pues nos costó tiempo, ¿verdad? De seguir añadiendo tiempo, ¿verdad? De fluidez a esos jugadores jóvenes, pero al final del día yo pienso que Nelson Colón sigue siendo, en mi opinión, uno de los mejores dirigentes del baloncesto superior nacional y no solamente del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. So, si tú sacas a Nelson Colón, ¿a quién tú vas a traer que tú piensas que va a hacer un mejor trabajo que Nelson? Mucha gente ha dicho Cristian Dalmau, mucha gente ha dicho otros nombres, que al final del día es completamente especulativo porque su historial no tiene el bagaje que Nelson Colón ha tenido.
donde te lo ha demostrado no solamente con este equipo, sino con Ponce, y también hizo un buen trabajo con los Atléticos de San Germán. Por ende, el bagaje está ahí, el resumen está ahí, y al final del día los resultados están ahí. So, yo pienso que Nelson Colón debe de permanecer con los Vaqueros de Bayamón en miras a lo que va a ser este proceso de reconstrucción, obviamente si él está dispuesto a hacerlo. Por eso menciono, ¿verdad?, el hecho de que todas las contestaciones son correctas, pues yo creo que tiene que haber un trabajo en conjunto, no solamente de la gerencia y de los apoderados de los Vaqueros de Bayamón, como de igual manera de Nelson Colón, en miras a lo que debe ser la visión de este equipo entrando a la temporada del 2025. Yo pienso que los Vaqueros de Bayamón en el 2025 vienen a competir. O sea, aquí en Puerto Rico no hay un proceso de reconstrucción como lo hacen en el NBA, que vemos equipos como San Antonio, los Washington Wizards, los Detroit Pistons, equipos que entran a temporadas en busca de perder juegos para obtener picks altos, para conseguir jugadores como Víctor Wembanyama. Este año entrando a la temporada es Cooper Flag. O sea, en el baloncesto supernacional eso no es la realidad. Así que vamos a ver qué pasa con el equipo a nivel de gerencialmente hablando, ¿verdad? Desde el apoderado, gerente general y de igual manera pues las filas de dirigentes. Pero en mi opinión yo pues trataría de retener a Nelson Colón como dirigente de los Vaqueros de Bayamón para la temporada del 2025. Si usted está de acuerdo o en desacuerdo, vaya al área de comentarios. Puedes comentarnos en Facebook, puedes comentarnos en YouTube. Vaya al área de comentarios y déjenos saber qué ustedes piensan. Si no es Nelson Colón, ¿quién sería tu dirigente ideal para la temporada del 2025 de los Vaqueros de Bayamón? Los leo. Me gustaría ver, ¿verdad?, su opinión al respecto a esto. Por último, sorteo, pues Bayamón obtiene el primer pick del draft, ¿verdad? Donde pues hay muchos nombres especulativos, ¿verdad?, que se han mencionado. He escuchado mucho Enrique Freeman, y fui bien consistente durante el transcurso de la temporada del 2024, siendo enfático en decir Enrique Freeman no va a pisar el baloncesto superior nacional para el 2025. No estoy diciendo nunca, pero el 2025 decía, no se vistan que no van. Incluso no creo que el jugador vaya a ingresar su nombre en el baloncesto superior nacional, tomando en cuenta de que pues, su enfoque es pues, tratar de hacer un equipo de NBA. Actualmente tiene un contrato two-way con los Indiana Pacers. Mucho éxito a él, ¿verdad? Yo quiero que este jugador no pise el baloncesto superior nacional, que se desarrolle como un jugador de NBA, que dé minutos de NBA, que dé minutos de calidad y que pueda establecerse en la liga, ¿verdad? Y que eventualmente nos represente a nivel de selección. Yo creo que esa es la parte para mí, ¿verdad? So, al final del día es bien difícil, ¿verdad?, analizar lo que pudiera ser el sorteo de nuevo ingreso. Yo creo que hay un nombre bien interesante que se acaba de entrar a la conversación, que que es Tayo Diace, que cuando finalizó la temporada del 2024 para los Vaqueros de Bayamón no era un jugador que estaba en las mentes de ninguno de nosotros y que hoy en día pues es una realidad, ¿verdad? Luego de ser nacionalizado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, pero hay que hacer la mención, ¿verdad?, de que la realidad de él a nivel de lo que es el proceso, ¿verdad?, de la federación en conjunto con el baloncesto supernacional son dos procesos completamente diferentes. Eso lo estuvimos explicando durante el transcurso de la reacción a eso, que también lo puedes conseguir en YouTube, ¿verdad? La reacción al nombramiento o la nacionalización de Tayo Diace a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Mano, en mi opinión, y esto sacando aparte el fanatismo, y yo creo que he sido bastante consistente con esto, el hecho de que Puerto Rico a nivel de baloncesto superior nacional tiene que pensar en el bigger picture, en el panorama más amplio de simplemente mirar lo que es la temporada del 2025. Porque ya en Puerto Rico hay un precedente de esto, ¿verdad? Con Mario Borlel y Rolando Frazier, que fueron los jugadores que vinieron a Puerto Rico como refuerzos, eventualmente se quedaron en la isla jugando, eventualmente juegan como nativos en la isla. Y no solamente eso, sino que se quedaron como residentes de Puerto Rico. Y eso es la gran parte de las cosas que hay que pensar. O sea, estos jugadores el ONUS, los Tayo Diaces, son jugadores que no solamente, ¿verdad?, pudieran establecerse. En el caso de Olonu, literalmente se estableció en Puerto Rico. Bueno, lo mismo con Tayo Diaz, que es un jugador joven que pudiera pues, tener sus hijos aquí y eventualmente, mano, tener descendientes que pudieran representarnos en Puerto Rico. Son cosas que a veces la gente no lo mira, ¿verdad? Y yo espero que el baloncesto superior nacional tome la decisión correcta de permitir que Tayo Diaz se juegue como nativo, y esta excusa de que no, es que él ya jugó como refuerzo. Al final del día yo miré la regla, la enseñé el día que reaccionamos. No hay nada que diga que si tú fuiste refuerzo en algún momento no puedes jugar como nativo después. O sea,
Yo creo que dentro de las reglas se pueden hacer modificaciones y enmiendas y es simplemente tener la voluntad de una liga en miras a la expansión y el ver más allá del, ¿verdad? De lo que es la realidad hoy en día. So, yo espero que los 12 apoderados de las diferentes franquicias se pongan al día y tomen la decisión correcta de decir, ok, hay que tomar decisiones y no solamente por el hoy, sino por el mañana y el crecimiento de la liga y no simplemente decir, pues eso no me beneficia, lo voy a dejar ahí. So, es bien difícil analizar qué Bayamón va a hacer con este primer pick del sorteo del 2025 porque hay muchos nombres especulativos. Más adelante, cuando se esté oficialmente, ¿verdad? Tengamos los nombres, pues ahí analizaremos un video específicamente de lo que va a ser el sorteo de nuevo ingreso del 2025 del baloncesto superior nacional, pero no sin antes, ¿verdad? Recordarle que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast y Spotify, todo con nuestro nombre, Sports Are Us Podcast. Así que mi gente, gracias por su apoyo, gracias por su sintonía. Esto fue el recap de lo que fue la temporada del 2024 de los Vaqueros de Bayamón. Esperen pronto otros videos de esta similitud con los otros equipos del baloncesto superior nacional. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y déjenos saber en sus comentarios si están de acuerdo o en desacuerdo con mi punto de vista en referente a lo que fue la temporada y lo que debe ser el futuro de los Vaqueros de Bayamón en miras a la temporada del 2025. Esto fue Charlie de Sports Charles Podcast. Hasta la próxima.